Buenas tardes. En primer lugar, de repente algunos ya me conocen porque están en la sede. Soy el doctor Juan Pedro, trabajo en el Hospital Almenara, ¿ya? Y el día de hoy vamos a hacer un par de clases en lo que vamos a revisar básicamente algo en relación a la semiología del páncreas, vías biliares y, en segundo lugar, algo en relación a los problemas de obstrucción intestinal, ¿no? Ambos situaciones ustedes se van a encontrar con mucha frecuencia en la práctica diaria. O sea, evidentemente que problemas vesiculares, problemas de las vías biliares, problemas pancreáticos, pancreatitis aguda, es algo que se ve casi a diario, ¿no? Igualmente los cuadros de obstrucción intestinal que vamos a ver después. Así que es importante pues que ustedes conozcan algo de la parte semiológica, ¿no? Que no es muy difícil, ¿no? Que no es muy difícil y que, bueno, pues es parte del aprendizaje que ustedes deben tener. Listo, vamos a empezar entonces. Primero, para empezar a hablar algo en relación a lo que es la semiología del páncreas, ¿no? Y antes de eso, solamente algunas cosas muy puntuales con respecto a esta glándula, ¿no? Esta glándula anexa del tubo digestivo, ¿no? Lo primero es que desde el punto de vista anatómico, espero que todos conocen, el páncreas es una glándula que se sitúa en el retroperitoneo, ¿no es cierto? En el retroperitoneo, y que ocupa fundamentalmente la región del epigastrio, ¿no es cierto? El epigastrio. Y la cola un poco que se extiende hacia el hipocondrio izquierdo. Por eso que cuando ustedes tengan un problema pancreático, evidentemente que la molestia, y en este caso lo fundamental que es el dolor, se va a ver reflejado en esa zona. Entonces eso es por lógica. ¿Dónde está el órgano, la estructura que duele? Definitivamente ahí es donde se va a localizar el dolor, ¿no? Se proyecta hacia atrás, hacia la primera, segunda vértebra lumbar, tiene un tamaño, como ustedes ven, más o menos de unos 15 centímetros, un peso de unos 80 gramos. Es una glándula, ¿no? Ahí pequeña, pero importante, como ustedes saben, ¿no? Otro concepto que también deben saber y que es importante, sobre todo porque por el contexto de la sintomatología que en algún momento puede dar los problemas a nivel del páncreas, es lo que se señala aquí, ¿no? La cabeza pancreática está rodeada por el marco duodenal, en cuya segunda porción desembocan los conductos secretores de Wilson y Humphrey, ¿cierto? Estos conductos pueden drenar juntos o separados al drenaje de la vía biliar en el duodeno, ¿no? Entonces, y acá está la representación esquemática, ¿no? Entonces, ustedes ven que el duodeno, pues, ¿no? El duodeno rodea, digamos, sobre todo la segunda porción del duodeno, al páncreas, ¿no es cierto? Y el drenaje de la vía biliar, ¿no es cierto? Tiene una porción intrapancreática, ¿no? Tiene una porción intrapancreática, ¿no? Que puede drenar en forma separada, en este caso, como ustedes ven la representación acá esquemática, en los cuales se unen y finalmente desembocan en lo que ustedes conocen la ampolla de Vater, ¿no es cierto? En la segunda porción del duodeno. Entonces, como verán, esta, digamos, porción intrapancreática del colédoco explica, digamos, alguna de las sintomatologías que pueden tener un paciente que tiene un problema pancreático. ¿Por qué? Porque cuando de repente a nivel de la cabeza existe alguna lesión, pudiera comprimir la vía biliar y entonces provocar alguna obstrucción, ¿no es cierto? Y eso se traduce pues en que de repente el paciente se pueda poner amarillo, o sea, un
paciente histérico, evidentemente que una de las cosas que hay que descartar también es que puede haber un problema en el páncreas, no solamente en el hígado, en la vesícula, en los conductos biliares, sino también en el páncreas, ¿no es cierto? Es más o menos lo mismo, digamos, ¿no? Y bueno, entonces, esa introducción de la situación o de la localización del páncreas, ¿no? Y su relación con la vía biliar, creo que es importante para explicarnos algunas de las síntomas o signos y síntomas que podemos encontrar en un paciente que tiene un problema pancreático, ¿ya? Y ahora sí, vamos a ver algunos datos en relación a lo que nos interesa, que es básicamente la parte de la semiología pancreática, ¿no? Bueno, si ustedes tienen algún problema a nivel pancreático, muy tempranamente pudiera tratarse de una mucoviscidosis, ¿no es cierto? No es una enfermedad usual que veamos por acá, ¿no? Es raro en otros países, ¿no? Sí se ve con mayor frecuencia, ¿no? Y es el compromiso no solamente a veces del páncreas, sino también del pulmón. No sé si han escuchado una entidad que se llama fibrosis quística, ¿de acuerdo? Entonces, que también puede en todo caso comprometer el páncreas, ¿no? Entonces, las molestias pancreáticas se van a ver desde muy temprana edad, ¿no? Si hablamos en el adulto, ¿no? En el adulto probablemente los problemas pancreáticos están relacionados a procesos inflamatorios, ¿no? Procesos inflamatorios y que pueden ser agudos o crónicos, ¿no? La mayor parte son problemas agudos, ¿no? Y que obligan, pues, de repente que los pacientes acudan por emergencia. Si hablamos ya de las personas mayores, como también en otros órganos, hay que pensar siempre en la posibilidad de ¿qué? De un cáncer de cabeza y páncreas, ¿no? El cáncer de cabeza y páncreas, en general se ve en personas mayores, ¿no? Como ven allí por encima de los 60 años, ¿no? Porque el otro día me contaban la historia de una jovencita, creo de 30 y tantos años, ¿no? Con una historia de cáncer de páncreas. Bueno, pues se sale de la regla, no es lo usual, ¿de acuerdo? Tienen que pensar ustedes que generalmente las neoplasias de páncreas son, digamos, de personas mayores, ¿no? Igual que las neoplasias de vesícula, ¿no? Si nos vamos desde el punto de vista de lo que es el sexo, las pancreatitis y las neoplasias, ya saben ustedes, son más frecuentes que en los varones, ¿no? Son más frecuentes en los varones que en las damitas, ¿no? Cada uno tiene su órgano. Para que se recuerden, la vesícula, las colecistitis, los problemas vesiculares y las neoplasias de vesícula son más frecuentes en las mujeres, ¿ya? El páncreas es más frecuente para los varones, la vesícula es más frecuente para las mujeres, ¿no? Muy bien. Entonces, siempre es importante cuando un paciente tiene un problema pancreático, ¿no? Preguntar por algunos antecedentes, sobre todo para buscar cuál es la etiología, ¿no? ¿Cuál es la etiología? En general, ustedes saben que cuando uno tiene, por ejemplo, un proceso inflamatorio agudo del páncreas, que se llama la pancreatitis, las dos situaciones clínicas que se relacionan largamente son los problemas, digamos, de litiasis, ¿no es cierto? Los problemas de cálculos, ¿no es cierto? Y en este caso, cálculos, ¿qué cosa? Que pasan al colédoco, ¿no es cierto? Y por lo tanto, digamos, se obstruyen ¿cómo se llama? La ampolla de Vater, ¿no? Donde drenan también, pues, como hemos visto, los conductos pancreáticos. Y entonces, esa ausencia de drenaje va a hacer, pues, que, entre comillas, el páncreas comience a digerirse él mismo, producto de la acumulación de las enzimas que tiene, ¿no es cierto? Y ocasiona, pues, un proceso inflamatorio, ¿no? Esa es, digamos, la primera posibilidad. Entonces, si alguien viene con un cuadro clínico, que ahora vamos a señalar cuál es, compatible con un proceso inflamatorio pancreático, lo primero que tienen que preguntar es ustedes si tienen antecedentes de problemas vesiculares, ¿no? Si le han diagnosticado anteriormente o de repente, ¿no? Lo operaron de vesícula, pero no se olviden que los pacientes que son operados de vesícula por litiasis no necesariamente piensen que el problema ya se solucionó. ¿Por qué? Porque hay algunos pacientes que tienen tendencia a formar cálculos, ¿no? Y a pesar
pueden formar cálculos residuales en el colédoco. Entonces es importante ese antecedente, ¿de acuerdo? Entonces, si hay el antecedente, lo primero que tienen que pensar es que de repente es un nuevo cálculo, ¿no? Un nuevo cálculo. O si no le operaron la vesícula y viene con un encuadro de pancreatitis aguda y ya tienen que, le habían hecho una ecografía y le han encontrado cálculos en la vesícula, lo que tienen que pensar es que alguno de esos calculitos probablemente se pasó al colédoco y esté dando la sintomatología. Adelante, ¿no? La segunda cosa que ustedes deben interrogar a su paciente, ¿no? Es, digamos, el antecedente de alcoholismo, ¿no? Porque esa es también otra situación clínica que condiciona procesos inflamatorios, digamos, pancreáticos. Entonces hay que ver, pues sí, que de repente el paciente es un alcohólico crónico. Generalmente estos ya tienen una pancreatitis crónica, pero de repente en algún momento se puede reagudizar, ¿no? Y dar la sintomatología como si fuera un cuadro agudo, pues, ¿de acuerdo? Y después el resto, como ven ahí ustedes, hay otras situaciones que pueden, digamos, y que hay que averiguar por, digamos, si un paciente sospechamos que puede tener un problema pancreático, ¿no? Si ha habido un trauma, bueno, ¿no? Si fibrosis quística, como le decía, hiperlipidemia, sobre todo hipertrigliceridemias, pero son esas hipertrigliceridemias generalmente familiares, ¿no? Para que haya un problema pancreático, ¿no? Donde de repente los triglicéridos están por encima de 1500, 2000. No son las hipertrigliceridemias comunes y corrientes que tienen las personas, hay veces, ¿por qué? Porque comen un poquito más de grasa o algo por el estilo, ¿no? No, eso que alguien tenga 300, 400 de triglicéridos, que por eso va a ser pancreatitis, no debería ser. Generalmente son hiperlipidemias mucho más elevadas. El hiperparatidismo también, ¿no? O sea, hay que averiguar si tiene problemas de paratiroides, ¿no? Porque también puede condicionar problemas inflamatorios cerebrovasculares. Para recordarles la parotiditis, ¿no? El virus de la parotiditis, ya saben, puede producir 3 complicaciones, ¿no? Lo que ustedes deben haber escuchado, meningitis o meningoencefalitis. Lo segundo es, digamos, pancreatitis. Y lo más frecuente es orquitis, ¿no? Orquitis u oforitis en el contexto de la ramita, aunque es más frecuente la orquitis que la oforitis, ¿de acuerdo? Entonces, un paciente que de repente pues tiene un problema o se le ha diagnosticado hace unos días de una parotiditis, de una papera, ¿no es cierto? Y que después se presente con un dolor, por ejemplo, en el epigastrio, con náuseas, con vómitos, ¿sí? Habría que plantear si es que no es una complicación de esa entidad, ¿no? Medicamentos, por supuesto, tienen que averiguar. Hay algunos medicamentos que dan pancreatitis, ¿no? Nosotros vemos muchos pacientes infectados con VIH. Esos pacientes toman antirretrovirales. Algunos de esos antirretrovirales pueden producir problemas inflamatorios en el páncreas, ¿no? Entonces, siempre uno tiene que averiguar por esas antecedentes. Pero, como les digo, fundamentalmente tienen que preguntar por esos antecedentes de problemas vesiculares previos o problemas de alcoholismo. ¿Sí, doctorita? Doctor, disculpe, ¿la fibrosis quística cómo es que tiene relación con el, o sea, cómo es que llega a afectar el páncreas? Porque la fibrosis quística se caracteriza básicamente por un problema en el manejo del cloro, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y entonces va a haber una acumulación del cloro que condiciona un proceso inflamatorio, inclusive produce una especie de cavidades, es decir, produce lesiones que producen unas cavidades, tanto en el páncreas como en el pulmón, por ejemplo, ¿ya? Pero es la forma, digamos, que se daña el páncreas, ¿no? Por una alteración en el manejo del cloro, ¿ya? Y actúa como si fuera un proceso inflamatorio, ¿ya? Por eso es la lesión. Sí, doctorita. Doctor, la única manera de que un cálculo se quede en el colédoco, a pesar que le han quitado la vesícula, es solo porque se pasó, o sea, ya había sido expulsado. O usted dijo que eran cálculos residuales. ¿Cómo? ¿Hay cálculos? Usted dijo de que eran cálculos residuales, o sea que si una persona, por decirle, tuvo problemas de vesícula, tenía cálculos
lo operaron, le sacaron la vesícula, ¿de acuerdo? Le sacaron la vesícula. Entonces, y después pueden haber dos situaciones, ¿no? Si al poco tiempo de la cirugía aparece con un cuadro, digamos, obstructivo, con ictericia, con una pancreatitis, lo primero que uno puede pensar es que si es muy cercana a la cirugía, que sea un cálculo residual, ¿no es cierto? O sea que en ese momento estaba el cálculo en la vía biliar, pero no daba sintomatología, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y entonces, bueno, pues se quedó ahí, nadie lo vio porque pueden ser cálculos muy pequeñitos, ¿de acuerdo? La otra situación es que de repente le sacan la vesícula y de repente después de un año, por decirle 2 años, hacen un nuevo episodio de dolor cólico, hace una pancreatitis, entonces lo que uno tiene que pensar es que probablemente hay un nuevo cálculo que se ha formado, ¿de acuerdo? ¿No? Porque esos pacientes tienen, entre comillas, no es un término correcto, pero lo que se llama la bilis litogénica, que tiene una tendencia a formar litos, o sea, cálculos, ¿no? Y entonces probablemente ha formado un nuevo cálculo y ese cálculo pues ya no está la vesícula, directamente ha ido al colédoco, ¿de acuerdo? Entonces esas son las dos situaciones que pueden haber. ¿Puede pasar eso después de varios años? Sí, por supuesto, pueden pasar de varios años. Después de varios años pueden aparecer cálculos, ¿sí? O sea, por eso yo les decía, el sacar la vesícula no necesariamente puede solucionar totalmente, ¿de acuerdo? Ahora, no le digo que la mayoría que le sacan la vesícula siempre, después de varios años, tienen una nueva formación de cálculos, ¿sí? No, la mayoría sí no hacen eso, pero sí puede existir después de muchos años. La otra cosa que también hay veces ocurre, ¿no? Es que estas personas que tienen cálculos en la vesícula, algunos pasan al colédoco y producen, ¿qué cosa? Un proceso inflamatorio, ¿no? Porque al pasar, digamos, por el colédoco pueden rozar, pueden la mucosa inflamarla y finalmente se puede producir una especie de cicatriz, ¿no? Como una cicatriz. Y esa cicatriz también, o sea, es una obstrucción, digamos, distal, puede ocasionar también cuadro de pancreatitis, ¿no? Entonces, puede, cuando uno después de haber tenido cálculos en la vesícula, hace una pancreatitis, hace un cuadro obstructivo de la vía biliar, tiene que descartar que no sea un nuevo cálculo, tiene que descartar que no sea una estenosis postinflamatoria y por supuesto tiene que descartar alguna otra etiología, de repente una neoplasia, dependiendo del contexto, ¿de acuerdo? Pero lo primero, siempre uno debe pensar en orden, ¿de acuerdo? Entonces, si ha tenido ese antecedente, lo primero deberían pensar que es un nuevo cálculo o que es como sea un proceso inflamatorio y una estenosis postinflamatoria, ¿no? Salvo que exista otro contexto, ¿ya? Pero esa es la idea, ¿ya? Entonces, lo que debe quedar claro entonces, ¿ya? En ustedes es que si sospechan que un paciente tiene un problema pancreático y no le dan ningún dato, ustedes tienen que interrogar por antecedente de problemas vesiculares, ¿de acuerdo? Por antecedente de alcoholismo, por antecedente de medicamentos, si está tomando algo que puede, digamos, a usted sugerirle que está haciendo un proceso pancreático, ¿ya? Listo. Bueno, antecedentes familiares, porque esta es una enfermedad autosómica recesiva, pero como les digo, no vemos acá este tipo de patologías. Bueno, entonces, hecho esa introducción, ¿por qué puede venir un paciente que tiene un problema pancreático? Esa es la idea. ¿Por qué puede venir? ¿Cuándo sospechan ustedes que de repente su paciente tiene un problema en el páncreas? Puede venir por dolor, ya vamos a ver ahorita y ya hemos adelantado dónde va a doler. Tiene que doler en donde está el páncreas, pues, ¿no es cierto? Ahí le duele el hígado y se toca la fosa ilíaca izquierda, pues, ¿no es cierto? O sea, tiene que doler donde está, ¿no es cierto? Dolor, diarrea. La diarrea, como vamos a ver, generalmente no se ven los cuadros agudos, se ven los cuadros crónicos, no en los cuadros agudos. Las náuseas y vómitos, por un mecanismo reflejo, eso sí se ve tanto en los agudos, fundamentalmente en los agudos. La ictericia puede ver en los problemas agudos, en los problemas crónicos, ¿no? Yo tengo un cáncer de páncreas, como decía, obstruye la vía biliar, ¿de acuerdo? Y entonces se vuelve, está ictérico, o de repente lo que hemos conversado, un cálculo obstruye y igual se pone ictérico, ¿no? Los síntomas constitucionales, o sea, la baja de peso, la pérdida de apetito, generalmente eso se ve más en los problemas neoplásicos,
no tanto en los problemas salud. Hemorragia por páncreas, les he señalado ahí porque de repente lo van a encontrar en su libro, pero es raro que alguien tenga una hemorragia digestiva, digamos, una hemorragia digestiva alta y que la primera posibilidad piense que es el páncreas. No es usual. No. Y es más, se lo he puesto ahí como le digo porque está en la lista y en los libros que señalan, pero no. Hay cáncer de páncreas inclusive enormes que están invadiendo todo y que no, claro que den melena o problemas digestivos, ¿no? O sea, si alguien tiene una hemorragia digestiva alta, yo creo que hay que pensar, antes del páncreas, hay que pensar en estómago y duodeno, ¿cierto? En estómago y duodeno, eso es lo que hay que pensar. Muy bien, entonces empecemos. Dolor. Ya saben, ustedes ya han pasado el capítulo de general, entonces tranquilamente deberían saber preguntar, interrogar por dolor, ¿no es cierto? Dolor. Entonces, cuando uno digamos, se enfrenta a un paciente que tiene dolor donde sea, si sea en la uña, en el dedo, ¿no es cierto? Una cefalea, un dolor en el abdomen, un dolor, no sé, pues torácico, etcétera, ¿no es cierto? Lo primero que tienen que preguntar, y las tres preguntas clásicas es ¿desde cuándo te duele? ¿Dónde te duele? ¿Y cómo te duele? Punto, ¿no es cierto? Eso es lo clásico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿no? Por supuesto que si hablamos de un paciente que tiene alguna patología pancreática crónica, un cáncer, ya pues es un paciente que viene con una historia de dolor de varios meses, ¿no es cierto? Dolor. Y no es muy difícil, ¿no?, pensar en cáncer de páncreas. Si es un paciente que tiene de repente un proceso, una pancreatitis aguda, el dolor va a ser de corto tiempo, ¿no? Probablemente 24, 48 horas. El dolor pancreático puede ser muy intenso. Es uno de los dolores más intensos también, ¿no? Claro, hay extremos, ¿no es cierto? Pero digamos que puede ser un dolor muy intenso, ¿no? Y a propósito de eso, ayer creo que me entregaron y mandé a hacer unas historias clínicas ahí a mi salud y todos me pusieron dolor 10 sobre 10. 10 sobre 10. Los dolores 10 sobre 10 son contaditos, ¿no? Entonces, el paciente, lo que pasa es que ustedes tienen que interrogar un poco más, pues, para ver si es 10 sobre 10 si está corriendo. 10 sobre 10. Ya, tienen que tener un poquito de criterio, ¿no? En el sentido de cómo se llama, porque los pacientes siempre a ustedes los desvían un poco, pues, ¿no? Los pacientes no son médicos, entonces los que van a ser médicos son ustedes y por lo menos tienen que darse cuenta, pues, si está bien. Como varias veces he dicho, 10 sobre 10 es un dolor de un infarto, 10 sobre 10 es un dolor, pues, de un cólico renal, porque eso pueden doler, ¿no? Tú tienes un paciente con un cólico renal y lo puede ver pálido, sudoroso, ¿no? Porque el dolor es muy intenso, ¿no? Un dolor de páncreas puede ser un 10 sobre 10, dicen que nunca lo voy a poder experimentar, pero la gestante dice que puede ser 10 sobre 10 en el momento del parto, ¿no es cierto? ¿No? Un infarto, etcétera, son 10 sobre 10, pues, ¿no? Pero no cualquiera, pues, ¿ya? Entonces el dolor de páncreas sí puede ser muy intenso. Bueno, lo segundo entonces es el tiempo, ¿no es cierto? Va a depender si estamos frente a un problema agudo o crónico. La localización, acabamos de decir, ¿dónde duele el páncreas? En el epigastrio, ¿de acuerdo? Ahí duele el páncreas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos en el epigastrio? Tenemos páncreas, tenemos estómago, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? En el epigastrio? Puede ver el lóbulo izquierdo del hígado, ¿no es cierto? El lóbulo izquierdo del hígado, ¿ya? Bueno, hacia atrás está la columna, y punto. O sea, si alguien se toca aquí en el epigastrio, bueno, el duodeno también puede estar ahí, ¿no es cierto? Ya, entonces, uno por la localización va a ir descartando, ¿no? Pero el dolor del hígado es diferente, el dolor del estómago es diferente, o del duodeno es diferente, ¿no es cierto? O sea, cuando a alguien le duele algo, lo primero que tienen que ustedes es identificar, o cuando alguien tiene una molestia, lo primero que tienen que identificar es de dónde, ¿no? De dónde es esa molestia, ¿no? De acuerdo a la ubicación, de acuerdo a las características. Bueno, ¿cómo es el dolor del páncreas? En primer lugar, el dolor del páncreas no es un dolor cólico como el de la vesícula,
no es un dolor, digamos, tipo pesadez, como no, es un dolor medio penetrante, ¿de acuerdo? Que a veces mejor dicho, que se tiende a ir hacia la parte posterior, hacia la espalda, ¿no? Que a veces los pacientes inclusive no lo pueden definir muy bien, ¿no? Pero ¿cómo le duele? Porque tú dirías al paciente, dolor sordo, ¿qué será sordo para el paciente? ¿No? Pero que no lo pueden definir muy bien, ¿no? Pero ellos sienten que le duele la localización, ¿de acuerdo? No es como el estómago, que es un ardor, me quema, me arde, ¿no es cierto? No es como la vesícula, un cólico, etcétera, etcétera, ¿no? Dolor espasmódico. Entonces lo refiere, ¿no? ¿Ya? Entonces, la localización, el tipo de dolor, la irradiación, como les digo, el páncreas se puede irradiar hacia la parte posterior, o lo otro que llaman clásico la irradiación en banda, ¿no? La irradiación en banda, hacia ambos lados, hacia ambos hipocondrios. Ya, que eso se vea con mucha frecuencia, no se ve como, no digo que no exista, pero esa irradiación en banda clásica que nos hablan ahí en los libros de semiología, no siempre se ve, ¿ya? No siempre se ve. Yo diría que en la mayor parte de los casos no se ve esa irradiación. Podrá ser pues un 30-40% de los pacientes que vienen con problemas pancreáticos, ¿no? que de repente se ve. Y esa es otra cosa que ustedes tienen que aprender, ¿eh? Una cosa es lo que ustedes le indican y otra cosa es en la práctica cómo a veces llegan los pacientes. ¿De acuerdo? Cuando alguien me dice tienes una meningitis, la teoría dice que los 4 síntomas cardinales de una meningitis son fiebre, cefalea, signos meningios y trastorno del sensorio. ¿Ah? Fiebre, cefalea, signo meningio y trastorno del sensorio. Vayan a ver si la mayoría de los pacientes con meningitis llegan con esos 4 signos. No llegan. ¿De acuerdo? La mayoría llegan con 2 y de repente un grupo ya con 3. Si lo encuentran los 4, ya sería, no es lo usual. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa es lo que ustedes les dicen y otra cosa es lo que también en algún momento van a ver en la práctica. Ya. Entonces, la irradiación, es verdad, puede ser hacia acá, pero a veces no se irradia, o en todo caso simplemente lo sienten como hacia atrás. Punto. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa puede aliviar el dolor? El dolor del páncreas. Teoría también. Teoría. Dicen que el dolor del páncreas se puede aliviar con la posición mahometana. ¿No lo han leído por ahí? ¿No? Si esto hacia atrás, igual que la pericarditis, pichón. ¿De acuerdo? El que le duele el páncreas. En primer lugar, que siempre les he dicho, pero en el año pasado también igual les decía, que yo haya visto muchos problemas pancreáticos con pancreatitis y que están en posición mahometana. No. ¿Saben cómo es la posición mahometana? ¿Quién es Mahoma? Pero bueno, pero es raro, ¿no? Es raro, es inusual ver, ¿de acuerdo? Y con el dolor pancreático es tan intenso que a veces no calma con ninguna posición. Pero en teoría, dicen que la posición mahometana pudiera aliviar el dolor. Por supuesto, de repente si es desencadenado por algún problema, digamos, de vesícula o problema de litiasis, etcétera, etcétera, los antiinflamódicos, ¿no es cierto? Ojo que los problemas pancreáticos también pueden ser desencadenados por comidas copiosas, abundantes, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto, la dieta. Cuando un paciente tiene una pancreatitis, lo primero que haces es evitar que coma, ¿de acuerdo? Tienes que dejarlo, lo que llaman nada por vía oral, ¿de acuerdo? Unos días. Y si ya se está pasando muchos días, tienen que colocarle una sonda pero que vaya directo al yeyuno, ¿de acuerdo? Que se va a pasar el páncreas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tampoco no puedes permitir que esté pues 10 días sin comer, ¿no es cierto? Entran en una desnutrición rápida. Entonces, pero tienes que bypasearte la parte del páncreas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hay que evitar y que puede aliviar es también que no coma, ¿de acuerdo? Porque eso puede ser un factor, ¿no? ¿Qué aumenta? Bueno, aumenta el dolor, lo que hemos dicho, pues alguna comida copiosa, algo por el estilo, ¿no? Eso es lo que puede aumentar el dolor. Ya, entonces, eso es básicamente, digamos, la característica del dolor pancreático, ¿no? Dolor pancreático, ¿no? Ahí está el páncreas. Acá están mostrando más irradiaciones, ¿no? Pero generalmente la irradiación es la que les he dicho, ¿no? Acá o hacia la parte posterior.
digamos, ¿no? Dolor pancreático. Ya, la diarrea, yo les decía hace un momento, la diarrea se ve sobre todo en los procesos crónicos, no tanto en los problemas agudos, ¿no? Diarreas pastosas con resto de alimentos, creatorrea, ¿no es cierto? Esteatorrea, ¿no? Digamos, grasa, ¿no? La creatorrea con algunos restos de carne, ¿no es cierto? Eso se puede ver. En general, de acuerdo a este tipo de diarreas, ustedes tienen que saber que son de la parte del intestino alto, ¿no es cierto? Intestino alto, ¿no? Pero, digamos, no es una manifestación importante, o sea, y muy característica la diarrea como un problema pancreático, ¿no? Si alguien tiene diarrea, en mi cabeza no va a estar que lo primero a pensar es que sea un problema que tiene en el páncreas, ¿de acuerdo? Si alguien tiene diarrea, yo tengo que pensar en primer lugar si es de intestino delgado o si es de intestino grueso, ¿de acuerdo? Pero que puede dar, puede dar. Las náuseas y vómitos, sí, pues, eso sí es frecuente, sobre todo en los problemas agudos, ¿de acuerdo? Y son por un mecanismo complejo, ¿no? Y por supuesto eso puede ocasionar que su paciente llegue un poco deshidratado, porque están vomitando, ¿no? Por compresión del antro, del píloro, del duodeno, y que eso provoca náuseas y vómitos, se lo pongo allí, pero tampoco es lo usual. Por más que sea una neoplasia, me van a decir que el páncreas está comprimiendo el intestino delgado, la segunda porción del duodeno, y que eso está provocando una obstrucción, y que producto de esa obstrucción da náuseas, da vómitos. No. Si alguien tiene náuseas y vómitos por un problema obstructivo, esos son los que tienen síndrome pilórico, ¿de acuerdo? Cuando el problema está más arriba, está en el estómago, está en el píloro, ¿de acuerdo? Pero no por problemas pancreáticos de compresión. La ictericia sí puede haber, pues, ¿no? Como le decía, sea un problema agudo, ¿no? Por problemas vesiculares, o sea por un problema de repente inclusive neoplático, como es una neoplasia a nivel de la cabeza del páncreas. Porque la cabeza del páncreas, una vez más, ¿no es cierto?, digamos, engloba ahí, dentro de la cabeza del páncreas, ¿está qué cosa? La vía biliar, ¿no es cierto? El colédoco. Hay una porción, anatómicamente ya les he dicho, hay una porción que se llama la porción intrapancreática, ¿no?, del colédoco. Y entonces, si hay un tumor, definitivamente el tumor no respeta nada y va a comprimir la vía biliar y eso da lugar a ictericia, ¿no? Y finalmente pueden haber algunas manifestaciones generales, baja de peso, anorexia, astenia, etcétera, etcétera, en el contexto sobre todo de enfermedades crónicas, ¿no? Ejemplo, alguna neoplasia, fiebre, signo de deshidratación, shock, ¿no es cierto? Está con muchas náuseas, vómitos del paciente, ¿no? Entonces pueden llegar chocados, shock hipovolémico, deshidratado, con fiebre porque no se olviden que el páncreas se puede necrosar y se puede inclusive sobreinfectar, ¿no? Y esto es lo que yo les decía, hemorragia, raro, hemorragia efectiva, raro que yo pueda decir que es el páncreas. En conclusión, cuando uno tiene la patología pancreática, probablemente las manifestaciones clínicas más frecuentes van a ser dolor, van a ser problemas de náuseas, vómitos, ¿de acuerdo? Y probablemente ictericia, ¿no es cierto? Debido que, bueno, y a eso se pueden sumar pues, síntomas generales y algunas cosas como complicación, ya sea de una neoplasia o de un cuadro agudo, pero no más, ¿de acuerdo? Entonces, con esos datos nomás, ustedes pueden identificar que un paciente tiene un problema pancreático. ¿Qué encontrarán en un paciente que tiene un problema de ese nivel? Bueno, habrá que ver, pues dependiendo de qué se trata, pero pueden encontrar fase de deshidratado, dolorosa, ¿no es cierto? Aquí en un paciente que normalmente tiene un cuadro agudo, ¿no es cierto? ¿No? Agudo, ¿no? La ictericia, ya saben, puede ser agudo o crónico el paciente, ¿no es cierto? Escoriaciones por rascado, ya, eso no se ve en el agudo, eso se ve en el crónico. O sea, cuando hay un proceso obstructivo, ¿de acuerdo? Crónico, ¿no? Entonces va a dar lugar a qué cosa? A que se acumule la bilirrubina, ¿no? Inclusive a nivel de la piel, y eso ocasiona prurito, y por lo tanto, ¿no? Producto del prurito, algunas pacientes tienen huellas de rascado, ¿no? ¿Qué pueden observar también en la infección? Hemorragias en la piel y en el celular subcutáneo, el famoso signo de Harter-Cullen y el signo de Gray-Turner,
cosa es eso? El signo de Katter-Cullen es una hemorragia periumbilical. Periumbilical. No es sinónimo simplemente de patología pancreática. En general significa un sangrado retroperitoneal. ¿De acuerdo? Y el páncreas es una glándula retroperitoneal y en una pancreatitis hemorrágica puede sangrar y puede dar ese signo. ¿De acuerdo? ¿No? O sea, pero cualquier otra cosa que evidencie un traumatismo abdominal y de repente hay un sangrado retroperitoneal, también puede dar signo de Cullen. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que refleja. Y el signo de Gray-Turner es lo mismo, pero generalmente en los blancos. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? O sea que eso es lo que pueden observar. Abovedamiento en el epigastrio. ¿El páncreas se palpa? ¿El páncreas se palpa? ¿El páncreas se puede palpar? ¿El páncreas se puede palpar? ¿El páncreas se puede palpar? Siempre lo que ustedes piensen, marquen lo contrario en el estado. ¿De acuerdo? ¿Ya? El páncreas normalmente no se palpa, pero sí se puede palpar. Sí se puede palpar, por supuesto, en situaciones patológicas. ¿De acuerdo? Estamos hablando, pero yo le he dicho si se puede palpar, yo no he dicho, pero sí. Porque hay procesos inflamatorios del páncreas que son, entre comillas, una brutalidad. El páncreas crece de tal forma que tú lo puedes palpar. O de repente te queda una complicación del páncreas que se llama pseudoquiste. ¿No es cierto? ¿Ya? Estás palpando un quiste, pero que tenga el páncreas. ¿Ya? Por si acaso. Pero no es lo usual. Pero ¿qué palpa un páncreas? Por supuesto que palpa un páncreas. Y lo digo no porque solamente lo haya sentido, sino que tú ves la tomografía y corrobora que es el páncreas. ¿De acuerdo? Pero no es lo usual. No es usual, ¿de acuerdo? Entonces cuando dicen abovedamiento en epigastrio, a veces puede haber, ¿cómo se llama? Lo que sí puede haber es un poco de distensión en el epigastrio. Eso es lo que se llama el asa centinela. O sea, una parte del intestino, ¿no? Pegada al páncreas, digamos como que se paraliza y se distiende. Y a veces uno lo puede palpar, o lo observa como abovedamiento. Tromboflebitis migratoria, signo de Trousseau, a eso se ve en las neoplasias, ¿no? Ustedes saben que los pacientes que tienen neoplasia tienen mayor posibilidad de hacer trombosis, tienen estado de hipercoagulabilidad, ¿de acuerdo? Y uno de los que con mayor frecuencia da trombosis es los cánceres de páncreas, ¿de acuerdo? Una de las neoplasias, ¿ya? Clásicas es, ¿no? Hay neoplasias clásicas. ¿Cuál es la neoplasia clásica que dan fiebre? Linfoma, por ejemplo, leucemia, la hematológica. Otra más, el tumor del internista. ¿Saben qué es internista, no? Interno, ¿no? Ya, el tumor del internista, ¿cuál es? Está en el abdomen. Ya, es el riñón. El riñón da cáncer renal, puede dar fiebre. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por eso le llaman el tumor internista, pues, porque están que le buscan por todos lados. No encuentran la causa de la fiebre, ¿no es cierto? Hasta que por ahí le tomas una, ¿no? Pero los tumores pueden dar fiebre, ustedes saben, ¿no? Ahora poco nomás fuimos a contestar una consulta de una chica, justo ahora me han dicho que tenía una semejante tumoración en el ovario, jovencita, unos 30 y tantos años. Con una tumoración en el ovario. ¿Qué tenía? Fiebre. ¿Por qué llama? Porque tiene fiebre, que debe tener una infección, nada, eso debe estar ahí en el tumor. ¿De acuerdo? Entonces le han sacado el tumor y apenas justo ahora mi residente está diciendo, apenas le han sacado el tumor, se le cayó la fiebre. Se le cayó la fiebre. ¿Hay fiebre? ¿No es cierto? ¿Y con qué se combate la fiebre tumoral? ¿Cómo sabes si de repente la fiebre puede ser tumoral? ¿Con qué se cae? No con Panadola. ¿Con qué se cae la fiebre tumoral? Con Panadol es lo mismo que paracetamol. Paracetamol. Lo mismo. ¿Cómo? Metamizol. El metamizol le baja los días, pero después de nuevo vuelve la fiebre. ¿No? ¿La fiebre con qué se va? Ya aprendan. Se pega con los antiinflamatorios. Con los antiinflamatorios. ¿Ya? Con isometaxina, con naproxeno. Con eso se va. ¿Ya? Por si acaso, la fiebre tumoral a veces es una prueba terapéutica. Si tú sospechas que puede ser fiebre tumoral, ¿no? Le has hecho hemocultivo, todos los cultivos, todos los negativos, los planos pulmonares, tienes fiebre, ¿no? Y tienes su tumor en
Entonces, dice, o del mismo linfoma, ¿no? Le das un poco de antiinflamatorios y la fiebre se puede ir, ¿no? Listo, ya, ¿qué vamos? Palpación. Ahí está, no es usual palpar el páncreas, ¿ya ves? ¿En qué caso se puede palpar? Pancreatitis aguda, pseudoquiste, pancreático, neoplasias, algunas, no tan grandes, pero bueno. En general no hay contractura de la pared abdominal y el signo de Courvoisier real. ¿Qué cosa es el signo de Courvoisier real? Es una... palpar cuando se palpa la vesícula. Una vesícula palpable no dolorosa. ¿De acuerdo? No dolorosa. Es una gran vesícula producto de qué cosa? De la obstrucción abajo, ¿no es cierto? Para que se dé el signo de Courvoisier real, tiene que ser una vesícula sana, no una vesícula enferma. Porque si es una vesícula enferma, esclerótica, no se va a extender. ¿De acuerdo? O sea, para que se entienda y dé esa pera palpable, tiene que ser una vesícula sana. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por si acaso. Courvoisier real, ¿no? Ahí ves la perita. Ya vamos, puntos dolorosos. Ahí están, bueno, quizás de repente mejor acá. Puntos dolorosos pancreáticos, ¿no? Ahí están, ¿no? ¿Dónde está la cabeza del páncreas? Si ustedes tratan una línea imaginaria que va desde la axila, ¿no? Acá está, del lado derecho, hacia el ombligo, ¿de acuerdo? Más o menos a unos 5 centímetros de ahí, de esa línea, desde el ombligo de acá, aquí está la cabeza del páncreas, más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, suponiendo que mi ombligo está acá, más o menos acá, ¿no es cierto? Unos 5 centímetros, acá debería presionar, más o menos, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Dónde está la cola, el cuerpo del páncreas? Lo mismo, hacia el lado izquierdo, igualito, ¿no? 5 o 6 centímetros ahí está el cuerpo. ¿Y dónde está la cola? En esa misma línea, pero en el cruce con el reborde costal. ¿De acuerdo? Solamente buscar algunos puntos dolorosos de ahí del páncreas. O sea, ahí tienen que presionar y buscar dolor. ¿De acuerdo? Entonces, su clínica. Este es el signo de Malin-Touy para buscar ¿cómo se llama? La parte del dolor a nivel de la cola del páncreas. O sea, se puede poner de costado, igualito como nos van a palpar vaso, ¿no es cierto? De costadito, ya, ahí pueden buscar, digamos, el dolor del páncreas. ¿Ya? ¿Ya? La otra cosa es, quizás esto es lo más conocido, la zona pancreato-coledoceana, ¿no? O sea, que pase por la línea, una transversal por el ombligo, una perpendicular al ombligo, necesariamente una bisectriz, la parte interna, ¿no? Es la zona pancreato-coledoceana. ¿De acuerdo? Ombliguito, ¿de acuerdo? ¿Ah? Más o menos acá será la mitad. ¿De acuerdo? Nada más. O sea, si sus 3 puntos más esa zona, bien examinadito el páncreas. No hay más. No hay más. Tienen que aprender algunas cosas nomás, no están todos puntos. ¿De acuerdo? Para explorar su peritoneo necesitan 4 o 5 maniobras y puntos. ¿De acuerdo? Nada más, y con eso dicen si hay o no hay irritación peritoneal. ¿De acuerdo? No tienen que aprender todos los puntos, que después ni se acuerdan nada. ¿No? Matidez desplazable, asitis. Voy a ver. Raro que el cáncer de cabeza páncreas de asitis. No es usual. ¿De acuerdo? La pancreatitis aguda, hay veces es así, sobre todo un poco de líquido. Pero el cáncer de páncreas que tenga mucho líquido acítico no es usual, ¿no? No es usual. El de estómago, sí, el del ovario, por supuesto. Timpanismo lirio regional pancreático, signo de derrame pleural izquierdo, atelectasia, ya saben. La pancreatitis, los problemas pancreáticos, derrame pleural izquierdo. La pericarditis, derrame pleural izquierdo. La insuficiencia cardíaca, el derrame empieza por el lado derecho, ¿de acuerdo? Y después se hace bilateral. ¿Ah? Entonces tienen que aprender. Soplo en hipocondrio izquierdo, signo de cerebro está bien escrito, no es otro cerebro. Pero no, soplo en hipocondrio izquierdo, lo pongo porque dice el libro, pero nada de eso. No. Si yo no he visto eso, quiere decir que eso no existe. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿por qué puede venir un paciente con problema pancreático? Por alguno de estos síndromes, ¿ya? Ustedes, siempre les digo, ustedes tienen
¿Cuál es el objetivo de este curso? Que aprendan a hacer una buena historia clínica, que aprendan a examinar y que establezcan síndromes. Punto. Ustedes no están para etiología, ustedes están para hacer buena historia clínica, para saber examinar y establecer síndromes. Nada más. ¿De acuerdo? No se estén preocupando tanto por la etiología y tanta tontería, ¿no? Muy bien, pueden venir por dolor, simplemente. Pueden venir por síndromes compresivos, ¿no? Esto de acá ya les he dicho que es raro, como síndrome pilórico, curvo 7 Rier sí, por síndromes de hipertensión portal, pero más raro. Yo diría que de los compresivos, el curvo 7 Rier, lo más frecuente, por síndrome tumoral, algo que se palpa, una masa, ¿no es cierto? Por ictericia, síndrome ictérico, termina siendo de repente un cáncer de cabeza. ¿Cuál es la historia clásica de un paciente con cáncer de cabeza y páncreas? Si yo lo tuviera que decir lo clásico, paciente mayor, más de 60 años, 65, 70. ¿Cuánto? Una historia de 3, 4, 6 meses. ¿Por qué se caracteriza? Por dolor. ¿Dónde? En el epigastro, persistente, dolor así medio penetrante. ¿Y a eso qué se suma? Que ha comenzado a bajar de peso, que ha comenzado a bajar, que no tiene apetito, ¿no? Y finalmente, de repente, ¿qué termina? Si es de cabeza y páncreas, que se comienza a poner histérico, se comienza a poner amarillo. ¿Ya tienes una historia así? Lo primero que tienen que pensar es cáncer de cabeza y páncreas. ¿De acuerdo? No es difícil, ¿ya? Síndrome de insuficiencia pancreática, síndrome de Zollinger-Ellison, eso se debe, ¿por qué? Por un tumor, ¿no es cierto? Un tumor particular, que es un tumor que puede haber en el estómago, que puede haber en el páncreas, secretor de gastrina, ¿no es cierto? Es raro, puede ver, es un Zollinger-Ellison, ¿no es cierto? Pero se caracteriza, ¿por qué? Porque tiene múltiples úlceras, ¿no es cierto? Y como tiene múltiples úlceras, puede ocasionar sangrado y además se acompaña de diarrea. Esta es una de las patologías que puede dar diarrea, ¿no? Cuando el problema es pancreático. Pero no es usual, pues son lineales, yo creo que he visto uno, creo, dos, creo, no más, ¿de acuerdo? Por si acaso. Son lo anecdótico, ustedes tienen que aprender lo más frecuente. Bueno, y hay pruebas finalmente para evaluar, ¿no? Vamos, pruebas de secreción, pruebas de secretina, eso ya no se usa, ¿no? Generalmente más usamos para evaluar el páncreas, ¿no? Estas dos, ¿no? Amilasa y lipasa, ¿no? La más específica es la lipasa, que es la amilasa, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? Y bueno, tienen otros exámenes para evaluar páncreas, ¿no? Ecografía, ¿no? Desde una radiografía simple, por supuesto, ecografía, ¿no? Ecografía, tomografía, que ahora tienen que ver bastante, resonancia magnética, y finalmente la cirugía, ¿no? Ya, ahí están los páncreas, ahí ven el páncreas. En ecografía, sí, pues una tía de garabato, se ve, ¿no? Pues esto lo ve solamente el ecografista, ¿no? ¿Sí? Si tiene una pancreatitis, no, pues míralo en tomografía, ¿no? Eso lo ve el ecografista, ¿no? Un quiste, ¿no es cierto? Ahí. O sea, para que tenga esto y se corresponda al páncreas, tiene que haber recibido ¿qué cosa? Antecedente de una pancreatitis, ¿no es cierto? Ya como antecedente. Y después de una pancreatitis ves esto y dices, no, pues esto es un pseudoquiste como consecuencia de la pancreatitis que ha tenido, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Drenarlo, ¿no? Porque eso no se va a resolver, hay que drenarlo. Y hay forma quirúrgica para drenar. Resonancia, páncreas, ¿qué es esto? Lote de páncreas. Pancreatitis hemorrágica. Ojo que el páncreas mata. O sea, una pancreatitis mata. Ojo que cuando un paciente tiene pancreatitis, mucho cuidado con la comida, Es más, cuando comienza uno a reinstalar la comida, va de a poquito, agüita, le hay una dietita blanda, ya, ¿no? Siempre y cuando haya sido cálculo y haya sido operado, todo, porque se vuelve a inflamar el páncreas y puede ser un desastre, se rompe y es un desastre abdominal, por si acaso. Ya, muy bien, páncreas, ¿qué es esto? Cáncer de cabeza y páncreas, miren, semejante tumor, ¿no? ¿Qué tendrá ese paciente? Ictericia, lo más probable, ¿no? Cuando es la cola y cuando es el cuerpo, usualmente no hay ictericias. ¿Por qué? Porque la vía biliar pasa por la cabeza del páncreas. ¿Listo? ¿Sí? No, la ictericia es permanente.
No es como la ampolla de váter. El de la ampolla de váter sí es intermitente. ¿Por qué? Porque en la ampolla de váter el cáncer se necrosa y ¡plup!, se cae. Y entonces se destapa. ¿De acuerdo? En cambio, en el cáncer de cabeza y páncreas, no, pues está todo ahogado, nada, no va a pasar nada. O sea, el que tiene cáncer de cabeza y páncreas, no hay ictericia intermitente. El Gilbert te hace intermitente. El cáncer de, ¿cómo se llama?, de la ampolla de váter, ese te hace intermitente. Y ese es el que te hace anemia crónica. ¿Por qué? Porque cada vez que crece el tumorcito, sangra un poquito. Y es una anemia microscópica. ¿No es cierto? Entonces los pacientes son anémicos y tienen ictericia intermitente. ¿De acuerdo? Pero no el cabeza y páncreas. El cabeza y páncreas no. ¿Por qué alguien te ha dicho que el cabeza y páncreas tiene intermitente? No, no, pero... Si no, para matarlo. No, ya, el cáncer, métete en la cabecita, ¿ya? El cáncer de cabeza y páncreas no es ictericia intermitente, ¿no? Pues, y la única forma de que un cáncer de cabeza y páncreas deje de estar ictérico es que le tienen que drenar la bilis. ¿Cómo le saca la bilis? Le tienen que poner pues una derivación, digamos, ¿no? Entras y drenas hacia afuera la bilis. Y ahí se te debilitará un poco, ¿no? O la otra cosa es que entres a hacerle una cirugía y hagas una derivación de la vía biliar hacia el duodeno, ¿de acuerdo? Pero si no, no se te define, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Alguna otra tontería que quieran preguntar? Bromitas, ¿no? Pregunten, ¿no? Ya, listo, vamos. Ya, entonces, no es difícil, ¿no es cierto? No es difícil, muchachos, ¿ya? Solamente tienen que saber bien algunas cosas muy puntuales, ¿ya? Tienen que, ¿ya? ¿Cuánto todos los días criticamos las historias clínicas? Ahí están mis alumnos, todos los días criticamos las historias clínicas. El gran problema son las historias clínicas, muchachos. Y eso no es culpa de los pacientes, es culpa de ustedes, bueno, ustedes todavía no, pero de los médicos que no han llevado este curso bien, pues, y no han aprendido a interrogar. ¿De acuerdo? Porque si ustedes no saben interrogar, la historia va a ser mala. La historia va a ser mala. ¿De acuerdo? Ya, vamos, vías biliares. Ya, la vesícula se localiza en la fosa vesicular en la cara inferior del hígado entre el lóbulo derecho y el lóbulo cuadrado, ¿no? Ahí está su medición, su capacidad, tiene una forma piriforme, fondo, cuerpo y el cuello de la vesícula, ¿no? Se continúa con el cíclico, se une al hepático común para formar el colédoco, ¿no? Y el colédoco es lo que hemos dicho, que trae del bulbo duodenal, luego transcurre por dentro de la cabeza del páncreas y desemboca en la ampolla de váter, ¿no es cierto? Entonces, ahí está su vesícula, ¿no es cierto? Este es el cíclico, acá está hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, y acá han hecho el largazo del colédoco. El colédoco dentro del páncreas y ahí viene, ¿no? Duodeno, ¿no? Esa es la anatomía y por anatomía entonces ustedes tienen que... Listo. Igualito. Si alguien se pone amarillo y es un recién nacido, bueno, pues tiene que pensar que hay alguna patología congénita de la vía biliar. Lo más probable es una atresia, ¿no? En la adolescencia, si alguien se pone amarillo, tiene un problema, lo primero que tienen que pensar es que es litiasis, ¿no es cierto? Litiasis, ¿no? Y por anemias hemolíticas, hay veces, ¿no? Litiasis vesicular por anemias hemolíticas. Ya saben. Si tú tienes un varón jovencito de 15 años y tiene la vesícula llena de cálculos, eso no es usual. En primer lugar, porque los cálculos son más frecuentes en las mujeres, no en los varones. ¿De acuerdo? Entonces te debe llamar la atención. ¿Por qué un jovencito de 15 años va a tener tantos cálculos? ¿Cierto? Ya. Entonces, una de las cosas que debes investigar es por anemias hemolíticas. ¿De acuerdo? Y los cálculos en los pacientes que tienen anemias hemolíticas son de bilirrubinato. En cambio, los cálculos normales, ¿de qué son? De lo que tiene la persona, de lo que tienen problemas vesiculares, que dicen cálculos de la vesícula. ¿De qué? ¿De qué? ¿Sale de qué? Sale biliares. De colesterol, son de
colesterol, ¿de acuerdo? Ya. En el adulto mayor, litiasis, y en las personas mayores, el adulto, litiasis vesicular, y en el adulto mayor, neoplasia. Como les decía, los problemas vesiculares y las neoplasias vesiculares son más frecuentes en las altas mixtas, ¿ya? Por si acaso, por si acaso. Sexo, litiasis vesicular y Toledo con mujeres, neoplasia vesícula y vía biliares más en mujeres, ¿no? Sí, pues, ya. Entonces, ¿por qué puede venir antecedentes, no? Ya, preguntar por enfermedades hemolíticas, ejemplo, pues, heterocitosis, ¿de acuerdo? Algunas de estas abnormalidades del glóbulo rojo que produzcan, ¿no? Enfermedades cardíacas, prótesis, ¿no? ¿Por qué una enfermedad cardíaca, prótesis puede producir cálculos? Lo mismo, pues, porque producen hemólisis, las prótesis producen hemólisis, ¿de acuerdo? O sea, los glóbulos rojos se destruyen al pasar por las prótesis, en algunas personas, no en todas, pues. Entonces, si tú tienes una paciente que tiene prótesis y de repente está haciendo anemia, le has estudiado, no le encuentras nada, ¿no? No tiene pérdidas, no tiene problemas de aporte, entonces tienes que pensar, no vaya a hacer la prótesis, que está destruyendo glóbulos rojos. Tifoidea, ¿no? Tifoidea. La tifoidea. ¿Quién produce la tifoidea? La salmonela. ¿Qué es salmonela? La salmonela tifi, ¿no es cierto? Muy bien, la salmonela tifi. Y la salmonela tifi se puede quedar más frecuente en los hombres o en las mujeres. ¿Quiénes se quedan más frecuentes como portadores? ¿Los hombres o las mujeres? De la salmonela tifi. Las mujeres, las mujeres. ¿Y dónde se queda la salmonela? ¿En qué parte del cuerpo se queda la salmonela? En los que son portadores crónicos. ¿Ay? ¿Dónde, doctora? Cualquier órgano. La próstata, cualquier. ¿Dónde? En el hígado. Ya, muy bien. No importa, está cerca. La vesícula. ¿De acuerdo? No hay problema, ¿no? Yo diría que deben, aunque sea medio punto, ¿no? Y por cercanía deberían pedir ustedes. La salmonela se puede quedar en dos sitios. Se puede quedar, lo clásico es la vesícula. ¿De acuerdo? O sea, por eso que hay que tener mucho cuidado con los portadores crónicos que sobre todo manipulan, ¿no? Manipulan alimentos, pues, porque pueden estar eliminando el tubo digestivo, la vesícula. ¿De acuerdo? Ya. Y el otro sitio donde se queda, pero no se ve por acá, porque se ha relacionado a otra entidad, es en la vejiga. O sea, la salmonela pudiera eliminarse en los crónicos por vesícula, lo más frecuente, hacia el intestino, o sea, por el intestino, o en vejiga, ¿ya? Esquistosomiasis, que no vemos por acá, se ha asociado a, digamos, problemas a nivel de la vejiga. Bueno, entonces como la salmonela se queda, ¿no es cierto? Y hay un proceso inflamatorio, eso también induce la producción de litiasis, ¿de acuerdo? Litiasis. Inclusive se ha visto que podría también a futuro pudiera relacionarse con neoplasias. Los portadores crónicos tienen mayor incidencia de neoplasias, ¿de acuerdo? De vesícula. Ya. Gota, obesidad, bueno, familiares, enfermedades hemolíticas, ya. Bueno, entonces algunos antecedentes. Siempre es importante preguntar por antecedentes, ¿ah? A veces nosotros cuando nos presentan la historia clínica, ahora por costumbre nos presentan primero los antecedentes del paciente, ¿no? Para tener una idea, decimos un background de quién es el paciente, ¿no? El paciente viene por una neumonía, allá, pero en el contexto de quién es, de un diabético, de un hipertenso, etc. Por eso que a veces los residentes nos presentan al revés, primero los antecedentes y después nos presentan la enfermedad actual. Es un paciente VIH diagnosticado de hace 3 meses. ¿Y por qué viene ahora? Porque está de hace 2 semanas, está con niña, pero ya sé que es un VIH, por lo tanto ya voy a pensar qué podría tener en el pulmón, ¿no es cierto? Por eso que a veces invertimos. Es importantísimo los antecedentes,